están invitando a los argentinos a visitar las Islas Malvinas. No sabía. ¿Cómo es la historia? No tengo la información, pero escuché esta mañana en esta misma emisora que decían que se está invitando a los argentinos, a los estudiantes, a visitar Malvinas. ¿Qué me contas? Sí, realmente. Y eso pasa, me parece, que por el presidente de acá, que entrega todo. Y sí, les ha regalado todo. Ya vamos a buscar la información esa. ¿Voy con Galván? Bueno, sí. Ahí va. Sectores se ven perjudicados. Los jubilados son el sector sobre el que este gobierno maldito se ha ensañado. Pero si algo faltaba, ahora va por las personas que viven con discapacidad. Es de buen argentino, de buen cristiano y ser humano ponerle un freno a este gobierno, pero solo lo lograremos si reunimos a todas las víctimas, trabajadores, desocupados, jubilados, estudiantes, al mundo de la ciencia y de la técnica, a los pequeños y medianos empresarios argentinos, a los trabajadores y sectores agropecuarios que también se ven perjudicados. Todos unidos, como dice la canción, todos unidos triunfaremos, todos unidos derrotemos a este gobierno que todos los días deja sin trabajo a todos los argentinos. O sea, ya le garantizaron la impunidad de las fábricas industriales de la provincia, del sector petroquímico. Si la Argentina crece, esos trabajadores tendrían trabajo. Si la Argentina crece, los taxistas, los remiseros y los choferes de las aplicaciones van a tener trabajo. En un país que se achica, todos pierden, salvo los usureros. El gobierno le quita a los jubilados para darle a los usureros. El gobierno le quita a los trabajadores para darle la plata a los usureros. Si algo hace la Argentina, es plata. Argentina crece para todos. Me da de votar al gobierno y ponerle parte a la política. Nacionalista, popular, productiva y justa. Acá tengo un pequeño reportaje que le hicieron a Miriam Bregman en medio de la manifestación de los jubilados del día miércoles. Está para no perdérselo. Dale. Se quedó sin audio. ¿Qué pasó? De todo, liberó la calle de vagos, de gente que iban a reclamar por nada. Ahora... Te dijeron facho, Horacio. Bueno, perdón, el señor facho, no sé cómo me toca referir. Son los argumentos que ponen en las redes sociales, donde se creen que son muy vivos porque defienden la política de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a terminar presa. O sea, ya le garantizaron la impunidad de los crímenes atroces que cometió en el gobierno de Mauricio Macri. No va a salir ilesa 2 veces, ella va a terminar presa. Y los primeros que van a terminar presos son todos estos policías, gendarmes que está mandando a reprimir. Porque mira, a los genocidas de la dictadura... Años tuvimos que perseguirlos lugar por lugar, pero logramos que se haga justicia. ¿Usted cree que estos van a tener más protección que aquellos que fueron puestos por el poder económico, que fueron puestos por el Fondo Monetario? 6 años, no van a tener más protección. Los pueblos saben tener memoria, y esta mujer no va a terminar bien. Memoria de que lo mataron de hambre. Memoria de que lo mataron de hambre, con el tema del populismo. Hablando con Miriam Bregman del Está bien, bueno, pero yo le explico por si no... Que no sé ni con quién hablo, ¿eh? Horacio Frascarelli. Valiente porque no da un nombre. Ni facho ni valiente, como corresponde a todos los fachos de este país. No hay respeto cuando uno trata así a las personas que se manifiestan. No hay respeto diciendo que está bien que te saquen un ojo. Como le sacaron a mi compañero Matías Ufieri. Eso respeto no es. Defender a una criminal como Patricia Bullrich, que viene todos los miércoles a paliar jubilados, que no llegan a cobrar 400.000 pesos por mes, muy de respeto no es. Eso yo no la es defiendo son las a típicas Patricia provocaciones Bullrich, de la derecha yo le estoy que ha diciendo hundido lo que hace. este país. Bullrich, más allá de todo, Realmente, te digo, es la única que se les cuadra y le dice las cosas en la jeta. ¿Cuántos políticos necesitaríamos como esa? La verdad que
lo deja a uno con una desazón, porque ves que los propios están calladitos, solamente se dedican a cobrar el sueldito todos los meses por estar en el Congreso calentando silla. No hacen otra cosa. Sí, realmente, de todos lados, ¿eh? No es de un solo sector. Todos se conforman con cobrar y punto, pero el pueblo está desamparado. Y los jubilados más, o sea, gente mayor, peor. ¿Genocida? Sin trabajo. ¿Genocida? Denuncian a Javier Milei por llevar la mortalidad al valor más alto en medio siglo. Wow. La justicia federal recibió en las últimas horas una denuncia de extrema gravedad contra el presidente de la nación, Javier Milei, por la comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellos genocidio. La presentación fue efectuada por Juan Ricardo Musa y quedó registrada bajo el expediente CFP 3273/2025, sorteado al Juzgado Federal número 9. Según consta en el escrito, el denunciante se ampara en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas y en la Ley 27.360 de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores para formular su acusación. Entre los delitos mencionados figuran genocidio, premeditación, alevosía, terrorismo de Estado, incitación a la violencia, sedición, amenazas, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otros previstos en el Código Penal. El denunciante sostiene que desde la asunción de Milei en diciembre del 2023 se produjo un genocidio en el país como consecuencia de políticas que, según su planteo, habrían incrementado de manera drástica la tasa de mortalidad. En su presentación, cita cifras que atribuye al año 2024, donde afirma que las muertes ascendieron a 598.817 personas. Sí, escucharon bien, 598.817 personas, lo que representaría un aumento de más del 249.000 fallecimientos respecto al año anterior, llevando la tasa de mortalidad al 13,2%, el valor más alto en medio siglo. Musa apunta, entre otros hechos, a la ausencia de un presupuesto nacional, la presunta utilización discrecional de recursos del Estado para obtener apoyo político, la quita de medicamentos a jubilados y enfermos oncológicos y la falta de asistencia a personas con discapacidad. Califica a estas acciones como asesinatos y atribuye responsabilidad directa al presidente. En el petitorio, el denunciante solicita ser admitido como querellante, la adopción de medidas para evitar que el imputado obstaculice la investigación y la remisión del expediente al Congreso de la Nación Argentina para impulsar un eventual juicio político. Además, pide que se tomen declaraciones testimoniales a autoridades de decenas de hospitales e instituciones de salud pública de todo el país a fin de respaldar sus afirmaciones. La presentación ya fue remitida al Juzgado Federal número 9, que deberá determinar la viabilidad de la investigación y los pasos a seguir. ¿Podemos ir con InfoSiberia? Bueno. ¿Lo tenés a mano? Ya la busco. Bueno. Empezá con InfoSiberia, yo la busco. Bueno. Bueno, vamos entonces con la información de InfoSiberia. En la causa por la estafa con la criptomoneda Libra, la jueza María Romilda Servini ordenó congelar $323.275 en criptoactivos alojados en 2 billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, 2 de los principales investigados. Busca rastrear si hubo estafa, tráfico de influencias o cohecho en el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por Milei. Los vigilantes de la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimieron a los jubilados y jubiladas que marcharon como cada miércoles en Plaza Congreso. Detuvieron a las periodistas Yasmín Orellano y Camila Rey, trabajadoras de prensa de ATE, que estaban cubriendo el operativo represivo.
El sindicato exigió su liberación inmediata y alertó en redes sociales que el gobierno de Milei persigue a militantes para amedrentar y coartar el derecho a la libre protesta frente a las medidas de feroz ajuste. Trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante un paro encabezado por la Asociación de Profesionales y Técnicos, acompañado por familiares y autoconvocados, en rechazo al ajuste presupuestario impulsado por Milei y la baja salarial de su personal. La emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario serán debatidos el próximo martes en un plenario de comisiones del Senado. El objetivo de los bloques opositores encabezados por Unión por la Patria es desactivar los vetos de Milei a la mejora para la salud pediátrica y para las universidades. La Asociación Trabajadores del Estado, ATE, presentó ayer ante la justicia una medida cautelar para suspender los pases a disponibilidad que varios ministerios, Capital Humano, Economía y Desregulación, están aplicando a cientos de empleados estatales, y reclamó la convocatoria urgente de una mesa de negociación para reubicarlos en sus funciones. El secretario general Rodolfo Aguiar afirmó que el régimen es manifiestamente ilegal y calificó las resoluciones como inválidas, arbitrarias y violatorias de derechos laborales constitucionales. Habrá un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. El anuncio fue hecho por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Así, el gobierno busca desactivar las medidas de fuerza que empezaron esta semana en reclamo de una recomposición salarial y un incremento del financiamiento universitario. Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional, Antonio José Maguad. Ocupaba ese cargo desde el 2 de enero. Aún no se sabe quién lo reemplazará. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dictaminó 4 proyectos distintos sobre la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, ATN. Uno de mayoría, con 27 firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal, impulsa el reparto automático diario conforme a la ley de coparticipación. Otro minoritario, respaldado por la Libertad Avanza, el PRO y el radical con peluca Lisandro Nieri, propone que solo los fondos remanentes al cierre del ejercicio sean repartidos mensualmente, y hubo otros dictámenes de la Coalición Cívica y del FIT. La querella en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina pidió 15 años de cárcel para Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. En cambio, solicitó la absolución de Gabriel Carrizo, al entender que no hay pruebas suficientes en su contra. En línea con el planteo de la expresidente de no usar el derecho penal para hacer política. Según relató el abogado Marcos Aldazábal, intervienen los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género. No es no, casada o no casada, dijo la actriz luego de conocer la sentencia. Contardi quedó inmediatamente detenido. El biógrafo de Milei, el libertario Nicolás Márquez, cuestionó en redes sociales la denuncia y la validez del testimonio de Julieta sobre los hechos probados judicialmente. Tuvo que borrar la publicación por el repudio que generó. En el juicio declararon más de 13 testigos, familiares de Prandi, el conductor Mariano Pelufo y el psiquiatra que la atendía. El fallo sienta precedentes en reconocer que el consentimiento sexual debe ser inequívoco, activo, libre y específico dentro y fuera del matrimonio. Ya son 96 las muertes por el fentanilo contaminado, producido por HLB, Parma y los laboratorios Ramallo. El juez de La Plata, Ernesto Kreplak, identificó a 24 personas como sospechosas y les trabó embargos y prohibiciones de salida del país. La inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó en los últimos 12 meses el 36,6%, según informó el INDEC. Una familia con 2 hijos o hijas necesitó 1.149.353 pesos para no ser pobre y 515.405 pesos para no ser indigente, según datos del INDEC.
Córdoba, suenan los nombres para encabezar la lista libertaria de octubre. Luis Juez, actual senador por Cambiemos, y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados. Ambos deben renunciar a sus bancas. Tienen mandato hasta 2027. En tanto, Rodrigo de Loredo, que perdió el respaldo de la UCR, está desesperado, pues su mandato termina el 10 de diciembre, pero no se decide a aceptar el tercero o quinto lugar que le ofrecen. La Pampa. La justicia electoral habilitó 4 alianzas para competir en octubre. El Frente Cambia la Pampa, que une a la Unión Cívica Radical con el Frente Generacional, La Libertad Avanza, que incluye también al PRO, el Frente de Izquierda y Defendemos la Pampa, del PJ, Patria Grande, Partido Humanista, Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Frente Renovador, Pueblo Nuevo, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo y del Pueblo, y desde el PIE. Chaco, el presidente del PJ, Jorge Capitanich, apuntó contra funcionarios del gobierno local por haber votado en 2016 el endeudamiento provincial en moneda extranjera, siguiendo la receta del Messi de las finanzas en referencia a Luis Caputo. Señaló que entonces pactaron con Macri para capitalizar el Banco Central y advirtió que la gestión de Leandro Sdero terminará en la peor catástrofe financiera por su endeudamiento y déficit. Chaco, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en mayo el empleo privado formal cayó 0,7% respecto de abril, con 520 puestos menos y sumó 4 meses consecutivos de bajas, acumulando 1.042 empleos perdidos en ese periodo. La provincia registra 4.699 puestos menos desde noviembre de 2023 y fue la de mayor caída del nordeste argentino. Misiones. Antes que se oficialicen las listas de candidatos a diputados nacionales, varios espacios reclaman la unidad de los 2 frentes que se inscribieron en representación del peronismo: Fuerza Patria y Frente Popular Agrario y Social. Convergencia Justicialista, Unidad Peronista, Partido del Trabajo y el Pueblo y Patria Grande insisten en una lista de unidad para enfrentar en el Congreso al gobierno libertario. La fábrica de productos de madera Industria Montecarlo suspendió la actividad de 12 empleados por 30 días a partir del próximo lunes por disminución significativa del volumen de ventas en los últimos 2 años. La empresa resolvió apelar al último recurso antes de una medida aún más drástica, al informar a su personal que se viene registrando una baja importante en el nivel de actividad en el último año. Chubut. Personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron en la Plaza Independencia de Trelew, donde juntaron firmas para pedir a los diputados nacionales que rechacen el veto del presidente Milei. Río Negro, el sindicato de camioneros inició un paro por tiempo indeterminado con bloqueo de acceso a los yacimientos de Vaca Muerta para reclamar salarios, aguinaldos e indemnizaciones impagas para unos 250 trabajadores despedidos de la empresa arenera NRG, actualmente en convocatoria de acreedores. Tucumán, la Red de Defensa del Consumidor y Usuarios denunció penalmente a Transnoa, concesionaria de transporte eléctrico en el noroeste argentino, por permitir viviendas bajo tendidos de alta tensión, incumplir normas de seguridad e inacción dolosa, poniendo en riesgo vidas. La denuncia presentada ante la Justicia Federal exige medidas urgentes para proteger a las familias afectadas. San Luis, la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis, Laura Sánchez, fue denunciada penalmente por los concejales del bloque justicialista, quienes la acusan de desobedecer una orden judicial y vulnerar la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno del Consejo Deliberante. La denuncia indica que incumplió la ordenanza que establece sesiones barriales y que hubo un manejo discrecional y desprolijo del legislativo municipal. Santa Fe, las gemelas siamesas rosarinas de 3 meses fueron separadas con éxito en el Hospital Garrahan. Estaban unidas por el abdomen y con hígados funcionales independientes. La compleja cirugía, realizada por un equipo multidisciplinario, permitió su recuperación en terapia intensiva neonatal, donde evolucionan favorablemente. Santa Fe.
La fábrica de cosechadoras Basali, ubicada en Firmat, adeuda parte de los sueldos de junio, la totalidad de julio y el aguinaldo, y ofreció apenas un pago parcial de 300.000 pesos. Los trabajadores, nucleados en la UOM, realizan asambleas y piquetes en el acceso a la planta. Hace 20 días que viviendas de Rosario están sin agua potable. Los vecinos comenzaron jornadas de protestas que incluyen cortes de calles. Todos los días cargamos baldes para poder sobrevivir, aseguran. Mendoza, luego del veto de Milei, jubilados y pensionados quedan eximidos al pago de tasas municipales. Ciudad y próximamente Maipú se suman a la medida histórica de Godoy Cruz y San Rafael, en la que, debido al congelamiento de haberes, hay cada vez más jubilados que solicitan la exhibición de sus tasas. Además, garantizan el acceso gratuito a actividades culturales y recreativas. Mendoza, una alumna de la Universidad Pública, estuvo en la NASA y participó junto a científicos en el diseño de una misión a Marte. Es uno de los objetivos más fuertes de las agencias espaciales en estos próximos años, sostuvo Aitana Ferreira Denz, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que volvió a la provincia luego de 15 días en la Universidad de Houston de Clear Lake. Jujuy, ya son 2 las víctimas confirmadas del presunto asesino serial de Alto Comedero. El fiscal Guillermo Beller confirmó que parte de los restos hallados en la casa de Matías Jurado son humanos y pertenecen a Sergio González, uno de los 4 hombres cuyo paradero se investiga. Jurado ya está imputado por el homicidio de Jorge Anachuri, un jubilado con discapacidad motriz que mediante engaños fue llevado por el acusado a su casa, donde lo asesinó y lo desmembró. ¡Ay, Dios! Entre Ríos, el Centro Comercial e Industrial de Paraná relevó la situación del microcentro y detectó 46 locales cerrados. Marcelo Quiroga, referente de la entidad, aseguró que hace muchísimos años que no se veía esto y advirtió que el sector más afectado es el de la indumentaria. Acusó directamente a la liberación de importaciones y las compras a través de plataformas digitales que generan una competencia imposible de igualdad para los comercios físicos. Salta, hallaron sin vida a Graciela Mabel Burgos, de 52 años, en una vivienda de barrio Morosini, desaparecida desde el 4 de agosto. La Fiscalía de Femicidios investiga el caso aplicando protocolo de presunción de femicidio. El Cuerpo de Investigación y fiscales realizó pericias y la autopsia definirá las causas de su muerte. El oficialismo provincial enfrenta incertidumbre tras el mensaje de Gustavo Sáenz, que dio libertad de acción para las elecciones de octubre y respaldó la alianza Primeros los Salteños. El diputado oficialista Germán Ralé afirmó que si el gobernador no acompaña, los dirigentes podrán sostener un proyecto propio. Cristina lleva 58 días privada de la libertad. Milagro Sala, 3.491. Análisis. Milei dio un discurso a la nación rodeado de 4 funcionarios con pasado o vínculos en las finanzas internacionales, varios ligados a JP Morgan, el ministro y el viceministro de Economía y el presidente y el vicepresidente del Banco Central. Hace 2 meses JP Morgan advirtió sobre el riesgo argentino provocando una corrida. Ahora recomienda volver por las altas tasas. Milei, al anunciar más ajuste y blindar el superávit fiscal por ley, parece enviar un mensaje a esos capitales. Cumplo con ustedes. Es la muestra más clara de la dependencia del gobierno respecto de capitales especulativos y grandes grupos de inversión. ¿Leo la efeméride? Bueno, esto entonces ha sido la lectura de InfoSiberia. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes,
que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. El BEA extiende el horario de atención de lunes a sábados de 8 a 0 horas y domingos de 9 a 13:30 horas. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tengo otro más de Galvan. A ver, podemos escuchar a ver qué dice. Otra cosa en mi vida. Y más que el 2 de abril, me cambió el 14 de junio. Porque eso fue lo que me cambió. Y tenía 15 años y salí del colegio Labat, Sarmiento de San Vicente. Y el puentecito ese, el puente negro que le decía que era entre San Vicente y Profesor Norte, donde yo vivía. Yo salía así triste. Era la primera vez que lloraba por algo que no me afectaba a mí, en forma directa, la caída de Puerto Argentino. Y fue la única vez que vi llorar a mi padre. Unos meses después ya mi papá no estaba. Tuvo un infarto masivo y se fue. O sea, fue la primera vez que lloré por algo que no tenía que ver en forma directa con mi vida. Y fue la única vez que vi llorar a mi padre. Calcula que nosotros la única vez que volveremos. Sí, y digo esto. Yo estaba triste porque, bueno, por lo que significaba, y me acuerdo que abajo de ese puente, me paré a mitad del puente, y yo no era que nada, no. Entonces llevaba un bibliorato y 4 hojas. Entonces me acuerdo que me acomodé y dije, no, ahora seguro va a haber elecciones. Ahora va a haber elecciones. Van a salir los políticos y todo esto a buscar pedir elecciones. Y lo que no hay que permitir es que ganen los ingleses.
Nadie nos había enseñado nada. O sí, esos 72 días me enseñaron que este era un país semicolonial y que el enemigo operaba y actuaba entre nosotros. Y salí de ese puente con un propósito, con una convicción. Hasta que me muera voy a pelear por eso. ¡Viva la patria! Sí, señor. Sí, señor. Recién lo habíamos narrado antes. Y ahora, bueno, enterándonos de... Que Reino Unido invita a los argentinos Eso. que vayamos a visitar las Islas Malvinas, las Qué Falklands, doloroso, ¿no? mejor dicho. Qué doloroso, realmente. Gracias al hermoso gobierno que tenemos. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Como dice la canción. Exactamente. ¿Qué le están haciendo? Cuando abramos los ojos, no, vamos a estar... Va a ser demasiado tarde. Exactamente, demasiado tarde. ¿Qué tenés, Tony? Como en este país nunca pasa nada y si pasa algo es culpa de los K, Milei se reunió en Olivos con sus diputados y vieron la película de Francella. Para la próxima, planean pijamada. Según el INDEC, la inflación de julio se aceleró al 1,9%. Algunos ítems subieron como alimentos, transporte público, alquileres, servicios. Otros no registraron aumentos como el alquiler de videocasetes en Blockbusters, los copeles de teléfonos públicos, las entradas al autocine y la gaseosa TIM. Terminó exitosamente la expedición del CONICET. El streaming fue visto por más de 10 millones de personas. La ciencia está avanzando a tal punto que te pueden mostrar a una medusa en el fondo del mar, pero no está tan avanzada para mostrarte los 5 perros en la Quinta de Olivos. En Corrientes, Lisandro Almirón, candidato de Milei, confirma que Virginia Gallardo, ex de Ricky Ford, podría encabezar la lista para diputada nacional por esa provincia. Todo esto es culpa de Tinelli, que desde que no hace más el bailando, las chicas tienen que buscarse alguna changa para hacer. Hay 110 muertos por el fentanilo que el ANMAT no confirmó. Igual son los medios los que deciden cuál es un escándalo y cuál no. 2 noticias, una buena y una mala. La buena, la inflación baja según el INDEC. La mala, los precios no saben leer y hacen lo que se les canta.